El 12 de octubre de 1973, con el 62% de los votos a favor, Perón asumió su tercera presidencia. El rumbo económico no sufrió grandes cambios y Helmut continuó al frente del Ministerio de Economía. Con respecto al movimiento obrero, Perón impulsó una serie de medidas que tenían un doble propósito. Por un lado, pretendían evitar posibles conflictos laborales y por el otro, buscaba restaurar el poder de conducción sindical tradicional, cuestionada durante la Revolución Argentina. En noviembre de 1973 sancionó una modificación a la Ley de Asociaciones Profesionales, según la cual se reforzaba el poder de la burocracia sindical en contra de la dirigencia combatidas y se acentuaba la centralización de una estructura gremial. A ello se le sumó la reforma del Código Penal por la que se permitían con años de prisión la ocupación de establecer feriales y el restablecimiento de un derecho de onganía que disponía del arbitraje del Ministerio de Trabajo con conflictos laborales, lo cual restringía el derecho de huelga. Por otro lado, Perón continuó las medidas que buscaban restarle poder a la tendencia revolucionaria. Los diputados ligados a esta corriente fueron obligados a renunciar, al igual que las autoridades universitarias más progresivas, que poco a poco fueron reemplazadas por funcionarios aceptados a la ortodoxia. En abril de 1974, López Rega fue designado comisario general de la Policía Federal. López Rega profundizó la represión implementando una política de persecución que implicó desde la censura a los medios de comunicación hasta la creación de la Alianza Anticomunista Argentina, que se le llamaba la AAA. Era una organización parapolicial encargada de amenazar, secuestrar, torturar y asesinar militares, guerrilleros, políticos e intelectuales de izquierda, sindicales y trabajadores de base, así como a sacerdotes ligados al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. El distanciamiento cada vez más profundo entre la tendencia revolucionaria y el líder Perón se cristalizó el 1 de mayo, cuando Perón insultó a los montoneros que se retiraron a la Plaza de Mayo. Con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, la política regresiva se profundizó aún más, apoyándose en los sectores sindicales, burocracias y en López Rega. La nueva presidenta María Estela Martínez López fortaleció la derecha peronista y la AAA ganó cada vez más poder, intensificándose la censura, la persecución y las organizaciones de izquierda y los sindicales contrarios a la burocracia y a los asesinatos políticos. Uno de los casos más resonantes de la presidencia sindical se produjo en Villa Constitución, Santa Fe, el 20 de marzo de 1975. La fuerza policial y parapoliciales, a cargo de los seguidores de López Rega, detuvieron a la dirigente sindical combatida que había ganado las elecciones de la UOM local a fines de 1974. Con la participación política nuevamente veda, la organización guerrillera retomaron la lucha armada. Montoneros llevaron a cabo el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Borg, ejecutivos de la multinacional Burger y Borg, y el asesinato del jefe de la policía Alberto Villar. Entre tanto, el ERP se había establecido en el Monte Tucumán para ganar un foco revolucionario. Con el fin de combatirlo, la presidencia convocó al ejército para que llevara a cabo el operativo Independencia, que posibilitó la represión clandestina de estas organizaciones guerrilleras. En 1965, Isabel designó como ministro de Economía a Celestino Rodríguez, quien puso en funcionamiento lo que dio a llamar un tratamiento de shock. Para la economía argentina, el peso fue devaluado más de un 100%, los precios subieron hasta 1.174% y los salarios fueron congelados. Esta medida, conocida como Rodrigazo,
contaban con un fuerte apoyo entre los empresarios, pero despertaron un gran rechazo entre los trabajadores. El nivel de presión fue de tal envergadura que obligó a la CGT a declarar un paro para el 7 de julio de 1975. Las movilizaciones, que duraron más de un mes y medio, obligaron a José López Rega y Celestino Rodrigo a renunciar. Jaqueda políticamente y frente a un profundo crisis social y económico, Isabel decidió adelantar las elecciones presidenciales. Sin embargo, esto no se llevó a cabo puesto que las Fuerzas Armadas, con la excusa de restaurar el orden, la derrocaron el 24 de marzo de 1976. Instauraron la dictadura más cruel de toda la historia argentina. Durante el transcurso del siglo XX se produjeron 6 golpes de Estado que derrocaron al gobierno constitucional. La última de estas intervenciones militares, acontecida el 24 de marzo de 1976, que constituyó al gobierno de Isabel Martínez de Perón, no provocó mayor sorpresa en la ciudadanía. De hecho, ambos sectores de la población esperaban que los militares restablecieran ciertos parámetros de normalidad en la vida social. Sin embargo, el golpe de 1976 y la implementación de su programa autotitulado Proceso de Reorganización Nacional dio lugar a una transformación sustancial de la sociedad, el Estado y la política en la Argentina. Amparadas en la doctrina de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas llevaron adelante un proyecto de refundación de la sociedad argentina. Para ello se valieron de la aplicación de un plan sistemático de represión ilegal y de un programa económico de inspiración neoliberal que atacó la industria local y colocó en el corazón de la economía argentina el sector financiero. A diferencia de las administraciones militares anteriores, la que tuvo lugar entre 1976 y 1983, fue una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, asumieron la responsabilidad de gobernar de manera conjunta el país. El órgano supremo del Estado quedó entonces constituido en una junta militar, compuesta por un representante de cada una de las tres armadas y cuyos actos y normativas reemplazaron las normas de la Constitución Nacional. Entre las amplias atribuciones de la Junta se contaba la elección del presidente de la Nación, quien debería ejecutar la política diseñada por este cuerpo colegial. El Parlamento fue clausurado y reemplazado por una Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, compuesta por 3 oficiales de cada fuerza. El Poder Judicial, por su parte, continuó funcionando, pero vio recordadas sus áreas de injerencia. Además, muchos de sus miembros evaluaron las acciones ilegales del poder dictatorial. La prohibición de toda actividad política y gremial, la intervención de la CGT, la violación de autonomía universitaria y la censura de los medios de comunicación y de expresión artística y cultural completaron la propuesta autoritativa de la última dictadura militar en Argentina.